Estamos en WHX Miami, la feria de equipamiento médico más importante de Estados Unidos y de Latinoamérica, y aquí estoy con el doctor Lorenzo García, cirujano cardiovascular de República Dominicana, una de las más grandes e importantes referencias de biobárica en toda Latinoamérica. Un placer contar con usted aquí, doctor Lorenzo. ¿Cómo está? Muy bien, Bárbara. Muchas gracias. Un placer. Gracias por la invitación. Y aprovechamos la oportunidad también de mencionar de que nos ha ido bastante bien con el uso de la cámara en República Dominicana. Actualmente contamos con 4 unidades. Vamos a adquirir un 5º equipo ahora en esta feria para trasladarla a una ciudad de allá de República Dominicana. Y en realidad biobárica es la representación digna de lo que es la terapia hiperbárica. Muchas gracias, Lorenzo. Bueno, ya hace varios años nos conocemos. Cuéntenos, en líneas generales, ¿de qué se trata su práctica? ¿Qué tipo de pacientes recibe? Bueno, la especialidad mía es cirujano cardiovascular. Tratamos muchos pacientes con problemas de cicatrización de heridas, de úlceras, pero en realidad el programa abarca más especialidades: cirugía estética, pacientes con trastornos inmunes, pacientes con enfermedades sistémicas importantes que requieran una oxigenación hiperbárica adecuada, y por eso hemos decidido contar con ustedes y el apoyo. Hace varios años ya nos conocemos. ¿Cómo surgió ese interés por la terapia hiperbárica? Bueno, durante mi entrenamiento de cirujano cardiovascular en el hospital donde me formé, veía que era una alternativa práctica para los pacientes y que era un coadyuvante para los pacientes que presentaban trastornos de circulación. Por esa parte nos interesó, quisimos explicarla y hemos tenido bastantes resultados con ello. Y en cuanto a sus pacientes, ¿qué es lo que más ha notado que la terapia hiperbárica hizo la diferencia? El tiempo de recuperación realmente. Por ejemplo, nosotros no es que dejamos de utilizar nuestros medicamentos convencionales ni los procedimientos, pero en pacientes que tienen trastornos de cicatrización, úlceras avanzadas, enfermedades vasculares, la terapia sin duda es una alternativa que ayuda a que el tiempo de recuperación sea mucho más corto. Y en cuanto con esa primera cámara, hace ya todos estos años, Lorenzo, ¿cómo fue la reacción de sus primeros pacientes? ¿Fue entusiasmo? ¿Fue un proceso de educación? ¿Cómo fue? Bueno, en realidad es una parte bastante curiosa el adaptar al paciente, explicarle, pero el paciente se va adaptando de forma rápida, ya que no es una terapia molestosa. Al principio el paciente ve como que me van a introducir en esta cápsula, pero más adelante el paciente va notando y los beneficios que va dando la terapia, esto va compensando la duda y el paciente va recibiendo una tranquilidad rápida y se adapta fácilmente. Ahora, ya con múltiples cámaras instaladas en toda República Dominicana, ¿cómo es la operación, la dinámica de la operación con su equipo? ¿Es un proceso fácil de implementar? ¿Cómo lo ha visto? En realidad resulta fácil la instalación. Tenemos ya unidades que están funcionando, tenemos unidades de hasta 5 años ya, y con la práctica hemos ido dinamizando, ya que también el equipo es muy versátil de usar, de instalar. La instalación se hace de forma sencilla, no requiere grandes cantidades de oxígeno con tanques, por lo que sí se nos ha hecho bastante fácil la instalación y la formación de nuevas unidades. Buenísimo. Y cuénteme, doctor Lorenzo, hace ya todos estos años, ¿qué fue lo que hizo que decidiera ir por biobárica y con la cámara Revitaler? Bueno, lo principal es la seriedad que ustedes transmiten y la calidad de los equipos. También hablamos, en nuestro país se requiere una certificación para poder introducir estos equipos allá, ya que ustedes cuentan con todas las certificaciones debidas. Eso me inspiró y me hizo que me dirigiera a ustedes. Doctor Lorenzo, y en cuanto a su experiencia con biobárica en todos estos años, ¿qué le ha parecido? Bastante bien. De hecho, por eso estamos aquí, porque quisimos volver y seguiremos, ya que ustedes, aparte de que tienen calidad, como ya dijimos, certificaciones, también algo muy importante es el seguimiento. O sea, que yo tengo el acceso a hablar con ustedes, pedirles sugerencias. En tal caso que un equipo requiera mantenimiento, ustedes siempre están dispuestos, aparte de los resultados que nuestra cámara da y ya es garantizada. Por eso lo decidimos con ustedes. Doctor Lorenzo, y una última pregunta. ¿Qué le diría hoy a un colega que está pensando en incorporar una cámara hiperbárica, pero no se anima a dar ese paso? Que es algo relativamente sencillo.
claro está, siempre cuando son cosas nuevas que vamos a introducir nos genera un poquito de incertidumbre, pero para eso están ustedes, para guiarlo y que sí se puede emprender, se puede comenzar y lo importante es arrancar de donde ya estamos. Y claro está, siempre contando con el apoyo de Biobárica. Muchísimas gracias, doctor Lorenzo. Un placer contar con usted en este evento reconocido internacionalmente y muchas gracias a ustedes del otro lado por seguirnos siempre en todos nuestros eventos y comunicaciones.